Discutiendo. Empiezo por darle la palabra al compañero Héctor Daer. Héctor, adelante. Bueno, muchas gracias, Adriana. Gracias a todos los compañeros y compañeras por estar presentes. La idea nuestra es ver en nuestro país, como se está dando en el resto del mundo, hay un alargamiento de la edad. El proceso biológico cada vez nos lleva a vivir más años. La realidad es que la calidad de vida no va acompasada con esa posibilidad de vivir más años, y el cuidado gerontológico, por sobre todo, es una de las tareas que quizás más dimensión va a tener en el mundo. The tasks that will be crucial across the globe, and this also coupled with care provided to children and to disabled people. So this is a situation that is going on here in Argentina, and this has been brought to the attention of international union organizations across the globe. So today we would like to learn from those experiences, come up with a summary, and try to improve the situation of this sector in our country. Now, what are we looking for? Well, we wish to rule out informality. Una formalidad que vaya acompañada por un registro, que vaya acompañada por la formación de instrucción en términos de incorporar conocimientos básicos que tienen que ver con esta relación de asistencia, aclarando que no estamos hablando ni de la enfermería domiciliaria, ni de las labores domésticas del personal. Sabemos que este es un tema que tiene mucho que ver con las cuestiones de género, porque el 99%, por no nominar el 100%, de las personas que realizan este trabajo son compañeras, mujeres, y darle este paso hacia tener un trabajo registrado, formalizado, etcétera, etcétera, nos parece que es un paso dignificador de todo un sector de la población que va a crecer, que va a ser cada vez más grande, pero que a su vez también en el mundo es una lucha constante para que todos estos sectores no terminen siendo precarizados o vivir en la precariedad como pasa en muchos lugares. Las experiencias de los compañeros de Estados Unidos, de los compañeros de España, de los compañeros de muchas latitudes, que en la articulación del sistema de salud hacia este tipo de cuidados y de asistencia es muy eficiente, es la que queremos recoger hoy para intentar también avalar esta propuesta que estamos haciendo con experiencias y parámetros internacionales. Sé que está presente la compañera Christy Hoffman, secretaria general de Uniglobal, a quien les agradezco personalmente, y por supuesto en nombre de ella, a todos los compañeros y compañeras
que pertenecen a UNI y que están presentes en este Zoom. También quiero expresar que hay compañeras y compañeros que hemos invitado para que puedan también observar estas referencias, y a la compañera Ares, que es la responsable de género del Ministerio de Trabajo, con quien también estamos trabajando en este tema. Así que a todos agradecerles, esperemos tener una excelente jornada y que nos sirva a todos para hacer una síntesis y poder en nuestro país sumar una experiencia más que ojalá que después la podamos replicar en el resto del mundo. Así que, Adriana, te devuelvo la palabra. Gracias. Solamente un tema técnico, casi todos están familiarizados con Zoom. Abajo pueden acceder a la interpretación en español o en inglés. Así que hay una pequeña ruedita y ahí pueden acceder a la interpretación. Vamos a mantener los micrófonos muteados para garantizar mejor calidad de sonido. Y bueno, sin más, le voy a pedir a nuestro amigo Jesús Fernández Bejar, que es el coordinador de Internacional y Cooperación de Comisiones Obreras, Construcción y Servicios, que tiene una realmente muy, muy interesante tarea de muchos años en la organización de las trabajadoras del cuidado. Así que, bueno, es nuestro amigo muy cercano, ha estado en Buenos Aires cuando lanzamos Unicuidados a nivel internacional y estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Hola, muchas Adelante, gracias, Jesús. Adriana. Bueno, la verdad es que además es una historia y una experiencia que me tocó vivir en primera persona, que me entusiasma, me entusiasmó y todavía me sigue emocionando. Me parece muy importante que, pues, según me contaba Adriana y bueno, como ha narrado ahora Héctor, lo que queréis hacer en Argentina. En España estábamos igual. Al principio, después de la muerte del tirano, pues en los primeros ayuntamientos democráticos se empezó a crear de manera informal desde los servicios sociales, donde se daba atención a personas, principalmente mujeres, que venían reclamando a estos servicios sociales, venían reclamando ayuda, algún tipo de ayuda, porque we're claiming for some help as caregivers and care workers. We had many women who were single mothers and had different problems. En aquella época, nada comparado con la actualidad, pero they had the beginning of a problem because there were many people who needed care. So informally, without any regulation or without any contract, it was like, okay, making meals for someone at their home and receiving some money in exchange, but it wasn't a salary or it wasn't a proper compensation. So te ayudo a la vez que tú ayudas, había una ayuda mutua ahí. Bueno, pues creció de manera exponencial y a una velocidad de vértigo, y se convirtió, pues, bueno, en el inicio de la situación, finales de los 70, principios o sobre 1980 aproximadamente, había 1.000 trabajadoras en Madrid haciendo ayuda a domicilio, haciendo cuidados en los domicilios. Bueno, tenían una situación laboral no reconocida como laboral, que esta sí que es uno de los apuntes que os quiero hacer como fundamental. Fue el más costoso de conseguir y fue lo más duro, que se reconociera que no era una cuestión de beneficencia, no era una cuestión de, parece que hay ayuda a domicilio y con tan buen pues que además, como eran personas que también eran necesitadas y se les daba un trabajo, pues bueno, parece como que no, había una relación laboral, es decir, estaban con plena dedicación, aunque no trabajando directamente todo el tiempo, pero durante 12, 14 horas de dedicación
a la empresa, a expensas de que te llamaran y te dieran un servicio. Los tiempos de desplazamiento, en una ciudad como Madrid, pues os podéis imaginar, podían ser hasta de 1 hora entre un servicio u otro servicio. Esos tiempos de desplazamiento no se abonaban, además no se abonaba el coste del transporte. Bueno, era una situación, como digo, no se reconocían en nada la relación laboral, ¿no? Eso fue lo más difícil. Luego, la gran dificultad que teníamos, yo os puedo decir que inicié esta cuestión que estamos planteando ahora, y que hasta que no aparecieron en el sindicato un grupo de trabajadoras a contarnos que querían organizarse y todo este tipo de cosas, yo desconocía que había un servicio de ayuda a domicilio en Madrid, y que había empresas, que en este caso eran cooperativas sin ánimo de lucro, o sea, todo había salido así como muy bonito, muy tierno, pero había 1000 trabajadoras que tenían una relación laboral no reconocida como relación laboral y en unas condiciones de semiesclavitud. O sea, con unos salarios los más bajos que podían ser y con unas condiciones pues, donde no se les reconocía ningún derecho y todo eran obligaciones, porque además contaban con el hándicap de que eran personas muy necesitadas, que habían recurrido a este tipo de trabajo porque no tenían otra alternativa. Inmigrantes, mujeres con problemas y cargas familiares que no tenían más remedio que hacer esto. ¿Cómo se inició esta cuestión? Pues afortunadamente este grupo de mujeres que empezaron a contactar entre ellas, unas porque trabajaban juntas, otras porque se fueron conociendo por los barrios o por esto. Claro, la dificultad es que las personas trabajaban en los domicilios, no hay un centro de trabajo donde se puede llegar, donde se puede conocer. Ingeniaron pues ir a las marquesinas de autobuses de determinados barrios donde había, en aquella época no había intercambiadores de transporte tan voluminosos como los actuales. Recordar que en aquella época no teníamos móviles, no teníamos WhatsApp, no teníamos internet, no nos podíamos este tipo de cosas que ahora nos facilitan la comunicación. Pero estaban las octavillas, y sobre todo había algo que ellas hacían. Estaban en los intercambiadores y a la mujer que veían en determinados horarios que era susceptible de ser trabajadora de ayuda a domicilio, iban directamente y le decían: hola, compañera, ¿tú trabajas en ayuda a domicilio? Pues de cada 15, 2 trabajaban en ayuda a domicilio, pues iban cogiendo. Al final tenían puestos fijos en los sitios donde fueron recopilando, así hasta llegar a las 1000 trabajadoras. Cuando teníamos ya esta situación, que ya gobernaban, la imagen que tengo a mi espalda es la última asamblea de ayuda a domicilio en Madrid. Más de 1500 trabajadoras había en esta asamblea. El salón de actos, solo en butacas, tiene 1500 asientos. Y había pasillo, había gente sentada por los laterales del escenario. Este fue el resultado de hacer este trabajo. Pues cuando nos dirigimos, o sea, la primera cosa que vimos desde el sindicato es decir: oye, vamos a organizar y a ver cómo se regula esto, pues como con las condiciones de una contrata, ¿no? Pues como el trabajo de limpieza, como el trabajo de jardinería, de seguridad. Bueno, teníamos experiencia en estos sectores que eran los que llevábamos en nuestra federación. Por parte del Ayuntamiento de Madrid nos remitía a las contratas, y por parte de las contratas al Ayuntamiento de Madrid, y nadie nos hacía caso. Nosotros construimos una plataforma reivindicativa, que digo, no era ni más ni menos que un convenio normal y corriente, pero obviamente con derechos, con cuestiones más allá de lo que propiciaba el Estatuto de los Trabajadores. Se lo trasladamos a las empresas y ante la negativa les hicimos 2 convocatorias, no vinieron a la convocatoria, y lo siguiente fue una convocatoria de huelga. Pararon todas las trabajadoras. El primer día de huelga, a las 7:30 de la mañana, cuando llegué al salón de actos y había 860 trabajadoras, pensé: bueno, esta huelga la tenemos ganada, esto es un éxito tremendo. Nada, estamos firmando el convenio en unos días y esto va a pasar.
Estuvimos 38 días con 38 noches de huelga. Y al final, para poder sacar adelante el convenio, tuvo que hacer una intervención la Administración por medio de un laudo de obligado cumplimiento al que nos sometimos las partes, porque era imposible poder pactar para, como digo, hacer un convenio tan sencillo como era esto. Por eso una de las cuestiones que yo entiendo que es fundamental es lo primero, que se reconozca que estamos ante una relación laboral que se tiene que regular, que tiene que tener regulado el trabajo concreto, que tiene que tener regulado los descansos, que tiene que tener regulado cómo se trabaja. Y una de las cuestiones, recuerdo en aquella época que reivindicábamos, porque todavía no había trócolas o grúas para la movilización de las personas en domicilio, ¿no? Entonces, es decir, reclamábamos una tercera persona para ayudar cuando había movilizaciones en las que tenías una señora o un señor postrado en cama con 160 kilos y además sin movilidad, ¿cómo le aseas? Pues hacía falta, y pues reivindicábamos la tercera persona. O sea, digo, por centrar las cosas que se estaban planteando, por un lado, de seguridad y salud y de prevención, que teníamos otro choque que era el que, claro, los centros de trabajo son hogares particulares. Hasta la puerta llegaba la inspección de trabajo. Más allá había riesgos y había cuestiones en los domicilios, pues bueno, pues sabemos tristemente cómo están algunos hogares, ¿no? Y cómo, o sea, contaban cosas. Yo recuerdo, por eso me impactó mucho todo esto, porque contaban cosas que eran espeluznantes, es decir, empalmes en cables que estaban hechos allí, que podía haber un incendio en cualquier momento, es decir, y la trabajadora estaba yendo allí. Bueno, muy difícil de reconocer la relación laboral, muy difícil de sacar adelante la negociación colectiva y muy difícil de organizar el colectivo. Entonces, yo pienso que esta es una de las cuestiones que tenemos que transmitir a la Administración con claridad, que tenemos que tener bien asimilada también el sindicato y saber por dónde manejarlo. Y luego contamos con un hándicap también en contra, que son las propias trabajadoras, porque tienen tan buen corazón, porque son tan responsables, porque están trabajando con personas a las que se les quiere, a las que se les toma cariño, a las que yo recuerdo que había compañeras que estaban en la huelga luchando en el frente cuando venía la policía, cuando había todo, pero que siempre se iban un ratito porque no podían dejar desatendido a su viejito. Es que depende de mí. Y estás en huelga, pero yo voy y le hago una sopa y me ve y le cuento un rato y en 10 minutos me vengo, pero sé que ha comido y sé que se ha tomado la medicación. Este tipo de cosas eran, o sea, yo lo que pretendía era tratar de utilizar esto en positivo, a favor. Estoy tratando de recuperar, porque lo recordaba el otro día en la reunión que tuvimos de Uniquer, que hicieron un programa en Telemadrid. Había un programa en aquella época que era Madrid 30 minutos, y dedicaron un programa de 30 minutos al servicio de ayuda a domicilio. Y fuimos a distintos domicilios donde hablaban los pacientes y donde se hablaban de las condiciones y tal, y era espectacular. Yo recuerdo grabando en un domicilio que la reportera de la televisión y yo detrás de la cámara, los dos llorando de lo que estaban hablando esas dos personas, la cuidadora y el paciente. Esta es la situación que yo pienso determinante, ¿no? O sea, es decir, estamos, primero, huelga decir a estas alturas, lo he obviado al principio, pero bueno, huelga decir que es el servicio de ayuda a domicilio, y situaciones como el COVID ahora, de qué manera nos lo ha puesto en evidencia, y lo fundamental o determinante, y que es una gran aspiración que tenemos que tener como país que quiere evolucionar, ¿no? Si no tenemos un servicio de este tipo, ¿qué va a pasar con este crecimiento de edad que comentaba Héctor antes? Así, vamos a vivir más años, pero necesitamos más cuidados en cómo estamos como sociedad para ello. Los hijos no se pueden hacer cargo. Queremos que la gente siga en las casas, que pueda tener un pequeño cuidado. Bueno, pues
pase como en España, que sabéis que se hizo una ley de dependencia maravillosa en el gobierno de Zapatero, que nunca se llegó a dotar de presupuesto y que luego la han ido debilitando, pero que efectivamente era, otorgaba como derecho universal, igual que el derecho a la sanidad, la ley de la dependencia, ¿no? O sea, era una cosa maravillosa, que lamentablemente pues, no se ha presupuestado, no se ha dotado nunca y estamos en una situación precaria, ¿no? A pesar de... Luego, pues, ahora mismo estamos peleando, casi como en aquella época, por poner en valor de nuevo la situación. Estamos a nivel nacional sin negociar, vamos, sin firmar el convenio. Y bueno, pues Madrid se salva por esto que estáis viendo aquí detrás. Porque cuando Madrid se centra en una asamblea y plantea un convenio, llena la sala y este es el punto de inicio para que no se lleve adelante, porque saben que ese colectivo sí que va a parar. No sé si queréis luego abundar en alguna cuestión más, pues no. Gracias, Jesús. Realmente te agradecemos esta interesantísima intervención. Le vamos a pedir ahora a Adrián, que es el jefe global de Unicuidados en Suiza, y él nos prometió hablar sobre las mejores prácticas en cuanto a la organización y la negociación colectiva de los trabajadores y las trabajadoras del cuidado. Hola, Adrián. Adrián va a hablar en inglés. Thank you very, very much, Adriana. Muchísimas gracias, Adriana. Estoy sumamente entusiasmado por estar aquí con ustedes. Quisiera agradecerle a Héctor Daer en Buenos Aires y agradezco la labor de todos los compañeros en favor del trabajo y del cuidado domiciliario. Hay algunos puntos que son válidos tanto para Argentina como para Europa. Tenemos que pensar cómo podemos, como movimiento UNI y como Estado, garantizar que las condiciones laborales son dignas para los trabajadores sanitarios. Si hacemos un raconto histórico, vemos que en un inicio las enfermeras también eran subestimadas. Muchas veces se hablaba de que sí, era una labor que estaba relegada a las mujeres. Ahora, gracias a la labor de miles de personas de los sindicatos, ahora sabemos que no cualquiera puede ser enfermero o enfermera, que deben recibir la formación adecuada y recibir un salario digno y las condiciones adecuadas al entorno sanitario. Héctor puso esto en palabras sumamente claras. No estamos hablando en este momento de los enfermeros, ni de los prestadores médicos en general, ni tampoco estamos hablando de los trabajadores domésticos, personal de limpieza, digamos. Estamos hablando de otra categoría de profesional. Estamos hablando de una zona gris, pero es una área sumamente importante y claro que forma parte del sector de cuidados. Como todos saben, no pueden cuidar de una persona en casa si uno no cuenta con la formación adecuada. Por eso tenemos que pensar y repensar la estructura de este sector de la salud y del cuidado. Es una profesión y por lo tanto tiene que estar sujeta a condiciones laborales dignas. Lo que estamos viendo en Europa, y asumo que es lo mismo que vemos en América Latina, es que mucha de la labor de los trabajadores de cuidados domiciliarios se hace en el marco de forma informal, digamos, porque así es menos costoso.
Y esto tiene que ver con que se trata de un cuidado de largo plazo, pero lo cierto es que uno no puede pagar esta asistencia con dinero del bolsillo. Tenemos que tener una fuente de financiamiento adicional, incluso si está involucrada una empresa privada. Puede tratarse de alguna agencia gubernamental o algún seguro privado, pero lo cierto es que cuando analizamos cómo algunos gobiernos europeos utilizan estos datos para organizar este trabajo, para poder regular las condiciones laborales, entonces los sindicatos pueden desempeñar un papel importante. Pensemos en países como Bélgica o Francia. Seguramente vamos a escuchar algunas ideas interesantes del vicepresidente Michelangelo. Pero si vemos que estos trabajadores forman parte del cuidado de largo plazo y vemos que también estos servicios están prestados por agencias o por personas profesionales individuales a través de un voucher. Y esto es posible porque hay fondos públicos. Hay un ente de diálogo social que también interviene, es decir, que hay empresas que necesitan negociar y ahí el Estado negocia las relaciones laborales. Esto implica que los sindicatos pueden organizar a sus trabajadores y pueden hacer funcionar de voceros a fin de que el Estado defina las condiciones laborales o pactar las condiciones con los empleadores. Hay países más tradicionales como Dinamarca. En ese caso vemos que estos cuidados domiciliarios están dentro del esquema de cuidados de largo plazo y hay un sistema de negociación de parte del servicio público. Pero, por ejemplo, en países como Suiza, tenemos un sistema doble o triple. Es decir, hay trabajadores que trabajan para el sistema público o estatal y otros que son trabajadores domiciliarios no médicos que trabajan a través de agencias. Muchas veces estas agencias son empresas multinacionales, hay muchas que son estadounidenses. O por el otro lado también tenemos aquellos que son empleados directamente por las familias. Sin embargo, el Estado siempre vela porque el trabajo esté regulado. Lo que ocurre en Suiza es que hay un salario mínimo regulado por el Estado, tanto para el trabajo doméstico como para los cuidadores domiciliarios. Y esto surge de un gobierno estatal tripartito que permite regular y negociar e involucrar en esa negociación a los sindicatos. Este es el único salario mínimo en Suiza, lo cual es sumamente especial porque desde el 48 Suiza no contó con un salario mínimo básico. Sin embargo, esto es muy importante para estos trabajadores domiciliarios que contemplan a los cuidadores domiciliarios. Es sumamente importante porque estaban infrarregulados en el pasado. Y es sumamente importante también porque hay una participación por parte de los sindicatos y los sindicatos velan por los intereses de los trabajadores. Por el otro lado, contamos con los sistemas en donde el Estado no está involucrado, son empresas privadas. El Estado decidió, ok, están trabajando como un agente temporario, entonces brindan ese servicio. Y en el caso de que sean un proveedor de servicios médicos, tendrán que incluirse dentro del concepto de cuidados de largo plazo. Entonces, en cada una de las instancias de cuidado, sea médico, no médico, empleo directo a través de una agencia o demás, uno puede afiliarse a UNI porque la UNI va a ser quien negocie el convenio y de este modo se ven protegidos. No es el sistema ideal, pero al menos lo importante es que si uno es un cuidador domiciliario, uno no es un profesional independiente.
uno está sujeto a una relación laboral con su empleador y por lo tanto tiene que ser beneficiario de todos los derechos correspondientes. En muchos casos hay sistemas de licitación, un sistema de licitación pública o licitación privada, es decir, que la paga es la misma para el cuidado domiciliario, pero este sistema de licitación puede hacerse online. Entonces, si uno tiene derecho, por ejemplo, porque es una persona mayor, tiene derecho a estos servicios de cuidado domiciliario, pueden solicitarlos. Entonces, como individuo, pueden elegir con qué proveedor contratar. Por supuesto, al inicio se contaban con los proveedores públicos o estatales porque eran los mejor organizados, pero luego los afiliados lanzaron una campaña para garantizar que si había fondos estatales implicados, entonces hubiera una cobertura equivalente sujeta a la reglamentación vigente. En cuanto a la forma de organizar a los trabajadores desde el punto de vista de los sindicatos, considero que hay uno o dos elementos que tenemos que tener presentes. Si hay dinero del Estado involucrado y estos fondos se dirigen a algún lugar, uno puede hacer un seguimiento de esos fondos. Entonces uno puede de algún modo generar un registro, se puede solicitar que se haga una formación antes de contratar a este trabajador o trabajadora. Y el sindicato a cargo va a tener acceso a esta información o incluso va a estar a cargo del registro o el que garantice que todas las personas involucradas se encuentran registradas. Vemos ejemplo de ello en todos los países de Europa. Ahora bien, durante la crisis de la COVID, vimos que los sistemas de cuidados sanitarios están bajo presión. Y sabemos que tener sistemas de cuidados domiciliarios, médicos o no médicos, suponen un alivio considerable para el sistema sanitario. Entonces, es importante estar preparados para el futuro, para las próximas pandemias, y esto es fundamental aquí en Europa. Y por tanto es esencial que tengamos trabajadores de cuidados domiciliarios bien pagos y bien regulados, porque esto va a ser un aporte significativo de cara al futuro, sobre todo porque los adultos mayores van a querer permanecer el mayor tiempo posible en sus casas. Entonces, tomemos los mejores ejemplos, regulemos el sector y organicemos a estos miles de trabajadores de cuidados domiciliarios como para que en el futuro podamos decir que los enfermeros y también los prestadores de cuidados domiciliarios formen parte de una misma familia y de un mismo sistema que está bien regulado y bien pago. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Excelente tu contribución. Thank you very much. Ahora vamos a pasar un video porque hoy es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y pese a que Cristi y Alan deberían estar festejando, quisieron estar con nosotros, pero nos pareció mucho pedirle al SIU, que además sale de una campaña muy grande por las elecciones en Estados Unidos, que hicieran el esfuerzo de, ustedes saben que ellos, la hora del almuerzo es lo más importante, así que, pero no quisimos que no estuvieran. El SIU es el Sindicato de Servicios de Estados Unidos, y la compañera Leonora Thompson es la directora de campañas de este gran sindicato, afiliado a UNI y muy cercano también a ATSA y a FATSA. Así que Alan nos va a ayudar si en algún caso en la traducción se pierde alguna expresión que se entiende más en el marco del sindicalismo norteamericano y que tal vez acá no sea traducida correctamente. Un solo dato que lo puse en el chat es que Adrián se refirió no a UNI, a la que están afiliados los trabajadores domiciliarios, sino a UNIA,
que es el gran sindicato de los servicios en Suiza. Es un sindicato de servicios donde está gran parte del sistema de salud. Bueno, pasamos al video. Hi, my name is Lenora Thomas. Buenos días, soy Leonora Thomas. Here for SCIU. Today I'm Trabajo so para excited to SCIU. talk to you about our work Hoy as home care providers les here. voy a hablar de nuestro trabajo como The work of caring proveedores de for older servicios de adults cuidado. with disabilities has always been Trabajamos appreciated con personas in en the sus U.S. hogares con Business discapacidades. women's work, it has historically El been trabajo de done las by Black mujeres, with its origins rooted in slavery. hay problemas de sonido de origen. In Texas No culture, se puede it has interpretar allowed esta this calidad work de sonido del video. to be left out of U.S. labor laws. When SEIU started organizing home care Cuando workers in the 90s, SIU empezó a organizar a los trabajadores en sus providers hogares, earned $1 an hour. perdón, hay problemas de calidad de sonido. $1 an hour in the 1990s. SEIU now represents over En los 90 se pagaba $1 a 12 los states. trabajadores. Home care members have been able to successfully bargain and then sometimes work with government Los to miembros earn better wages, de affordable health los insurance, sindicatos training de via trabajadores en union-led el training hogar programs. pudieron Most hacer recently, as negociaciones COVID colectivas, manages this country, they've been able to win PPE, and pero por la reciente our crisis de campaigns COVID have grown membership in California, tuvieron que tener acceso Washington a State, and New York as the largest 3 places that we represent home care. equipos de protección personal. Had several battles to protect the right. Perdón, la calidad del sonido del video original no permite la interpretación 2015, the simultánea. union battled against the Harris v. Quinn court case. And Sí, lo sentimos, pero igual de todos modos, creo que Cristi puede hablar de todo esto que la compañera Eleonora nos estaba diciendo, así que lo lamentamos, no tuvimos posibilidades de subtitularlo. Cristi, te vamos a pedir que hables un poco de la experiencia de Estados Unidos, ¿te parece? Ok, perfecto, un poco o mucho, como te parezca. Entonces, le vamos a dar la palabra a nuestro amigo Pierangelo. Pierangelo Raineri es el vicepresidente de Unicuidados y también un amigo muy cercano nuestro. En tiempos pre-COVID, hace muy poquito estuvo en el Congreso de FATSA en Córdoba y es un gusto tenerlo aquí entre nosotros. Pierangelo. Buongiorno a tutti voi. Good morning to all of you. Buenos días y gracias al sindicato Unicare, a nuestros amigos, amigos de nosotros en todo el mundo, el sindicato de la Argentina en este sector. La cuestión de la precariedad de la relación laboral es lamentablemente de gran actualidad en la actual fase pandémica, que está afectando a todo el mundo. Analizando el escenario de COVID, es bueno recordar que la pandemia y las medidas implementarias por los distintos estados para contrastar el contagio han tenido un fuerte impacto entre la economía de servicios. La crisis pandémica ha impactado fuertemente el sector del cuidado personal, exponiendo a las trabajadoras al contagio, penalizándose fuertemente con la introducción de encierro, el lockdown, una medida que ha reducido drásticamente la actividad laboral con todas las repercusiones del caso. Recortes salarios y exposición al dumping social. Las imágenes de la Italia han viajado por todo el mundo. Las repercusiones de los hogares de ancianos privados son más evidentes, donde muchas personas mayores han perdido la vida y los trabajadores han pagado mucho por la exposición a la infección. En Italia,
el sector del cuidado y la asistencia personal lo llevan a cabo principalmente trabajadores domésticos, ayudantes a domicilio y cuidadores, analizando la plantilla ocupada en el sector frente 2 millones de cuidadores, de los cuales unos 860.000 están regularizados, y hay más de 5 millones de cuidadores familiares, personas que atienden directamente a los familiares mayores no autosuficientes, además de 500.000 empleados de cooperativas sociales. Más del 70% del sector está formado por trabajadores inmigrantes, y muchos de ellos no cuentan con una red familiar en la zona. El miedo al contagio, el trabajo inteligente, los smart working, las dificultades para desplazarse han puesto en dificultades al sector, empujando a las familiares a interrumpir la relación laboral con sus colaboradores. Además, muchas trabajadoras del hogar que viven juntas han perdido sus trabajos, salarios, comidas y alojamiento previstos en el contrato, lo que hace imposible regresar a su país de origen debido al cierre de fronteras, al lockdown. La acción del sindicato italiano en la fase de cierre del lockdown se centró principalmente en el reconocimiento de las redes de seguridad social, de apoyo y las herramientas de complementos de ingreso para salvaguardar la continuidad de la relación laboral y los ingresos. El gobierno aceptó parcialmente la solicitud de los interlocutores sociales a reconocer una bonificación en forma de indemnización equivalente a 500 euros mensuales para cubrir los meses de abril y mayo pasado. Durante la fase de emergencia, el sistema del bilateralismo contractual en el trabajo doméstico respondió a las numerosas necesidades del sector, proporcionando a través del Fondo Sanitario de Origen Contractual Cassa Colf servicios de salud complementarios relacionando con la emergencia COVID-19, con la dotación de 6 millones de euros. Cassa Colf abona una indemnización de 40 euros por día, por un máximo de 14 días a los trabajadores que tengan niños menores conviventes, y la misma cantidad también a los que estén sujetos a aislamiento domiciliario, y reembolsará los gastos incurridos por la compra de material médico por un importe máximo igual a 200 euros. El gobierno en el 2020 ordenó medidas para la regularización de la relación laboral de los sectores de trabajo doméstico y agricultura. Más del 90% de las solicitudes de emergencia y regularización de la relación laboral, 35.000 personas, son atribuibles al sector de trabajo doméstico y asistencia personal, lo que confirma la creciente necesidad de servicios personal también con respecto al fenómeno de envejecimiento demográfico que sitúa a la Italia a los países más antiguos del mundo. La intervención dirigida en la regularización puede ofrecer a las trabajadoras del sector doméstico sin permiso de residencia la posibilidad de escapar de una condición de clandestinidad, además de poder beneficiar de las protecciones y salvaguardia social prevista por la negociación colectiva. La actividad de regular la jornada laboral
y el equilibrio entre la vida útil y la jornada laboral ha sido especialmente eficaz por el proselitismo de este sector. La negociación nacional es terminado de organización de trabajo juega un papel fundamental. El cambio de la estructura social en Italia, con el envejecimiento de la población, la extensión de la esperanza de vida, también consecuencia del desarrollo del sector de la asistencia personal, ha llevado a la consolidación de la actividad sindical en el cuidado y asistencia a la persona. La experiencia contractual más innovadora de los últimos 20 años en Italia es de familiares colaboradores y cuidadores housekeeper en niñeras que han logrado desarrollar la misma dignidad sindical que en otros sectores. En septiembre pasado, los interlocutores sociales, sindicatos y asociaciones empleadores firmaron el nuevo Convenio Colectivo Nacional de Trabajo Doméstico. La renovación del contrato definió la consolidación de los cursos de formación profesional realizado por la valiosa aportación de las herramientas previstas en el contrato de trabajo. El itinerario planificado trata la capacidad de los trabajadores y trabajadoras y asegurar la profesionalidad de las familias que utilizan este servicio. La renovación del contrato de la convención colectiva también ha reforzado el papel del bilateralismo sectorial en el proceso de certificación de las competencias de los trabajadores. El bilateralismo sectorial, el BINCOLF, el ente bilateral dei collaboratori familiari e badanti, y la Casa Colf, también juega un papel importante en la lucha contra el contagio del COVID, en colaboración con la organización no gobernativa Médicos Sin Fronteras. El bloqueo, el lockdown, la necesidad de definir una legislación específica destinada a la asistencia y la suplementación salarial en caso de pérdida del empleo. En el fondo queda al tema de envejecimiento demográfico. Tendremos que considerar cada vez más las tendencias demográficas para producir el desarrollo del sector de la atención y el cuidado. La población de personas mayores está aumentando en todo el mundo, al igual que el número de personas mayores que requieran atención, servicios de apoyo. Afortunadamente, la esperanza de vida media del mundo durante los próximos 20 años parece destinada a alargarse en muchos países del mundo. Unicare, Uniglobal Union, está promoviendo iniciativas de sensibilización sobre estos temas en todo el mundo, promoviendo la idea de que la persona mayor tiene derecho a envejecer con dignidad y ser respetada. El derecho de la persona mayor a elegir, controlar y que se reconozcan sus necesidades y preferencias de la planificación de la prestación de asistencia y apoyo debe combinarse, pero con el derecho de quienes brindan asistencia y apoyo a tener el debido reconocimiento social, profesional y económico. Estos dos derechos son los factores fundamentales para el desarrollo de la calidad y el bienestar social. En el nuevo escenario económico y social, el sindicato deberá ser capaz de desarrollar una estrategia global con el doble objetivo de proteger el consciente rol y derechos de los trabajadores que operan al sector y de crear mecanismos contractuales que den acceso a la atención de larga duración. Se debe prestar mucha atención a la estructura y los recursos que se asignarán
a la construcción de atención de largo plazo, incluso mediante la negociación. La experiencia italiana del bilateralismo es un buen punto de referencia para construir los recursos económicos y sociales necesarios para una atención a largo plazo verdaderamente rentable. Gracias de su atención. Muchas gracias, Pierangelo. Le vamos a pedir ahora a María Tiazonati, que es la coordinadora de proyectos de igualdad en la Confederación Sindical Internacional. María, hace muy pocas semanas, brillante coordinación del Día Mundial de Acción para los trabajadores las trabajadoras del cuidado, y hemos tenido una cooperación que se inició, creo que hace ya 3 años, María, ¿verdad? Muy fructífera. Así que estamos esperando tus ejemplos y tus palabras, María. Gracias, muchas gracias, Adriana. Voy a hablar en español, así que quizás mejor para todos y todas. Bueno, buenos días. Soy María Tsirantonaki, trabajo en el Departamento de Igualdad en la Confederación Sindical Internacional en Bruselas. Y sí, como Adriana lo estaba hablando. In Brussels, and as Adriana was saying, as CSI, we have been working together with the Global Union, the Educación, con la Internacional de la Educación, con la Federación Internacional de las Trabajadoras del Hogar y con una ONG que está representando mujeres en la economía informal en una agenda sobre los cuidados en conjunto. Y estamos muy sí, contentas y que tenemos esta cooperación porque, bueno, como la pandemia del COVID-19 ha mostrado, es muy importante tener estas alianzas y de verdad desarrollar la solidaridad de los y las trabajadores en todos los sectores de la economía de cuidado. Nosotros como CSI empezamos a trabajar este tema hace como 4 años. Y es un tema de verdad que desde el principio lo miramos de la perspectiva de género, nuestro departamento de Igualdad, y lo vemos mucho de la perspectiva de género, no solo por como ustedes lo han dicho, Jesús lo ha dicho y los demás ponentes lo han dicho, la mayoría de las personas, de los trabajadores en estos sectores son mujeres y a veces son mujeres que son muy discriminados en el mundo del trabajo, ¿no? Por razón de su razón de su color, su género y tal. Entonces, y además lo miramos de la perspectiva de la participación de la mujer en el mercado laboral y la importancia que tiene el cuidado para la participación de la mujer en el mercado laboral equitativa. Entonces lo miramos también de la perspectiva de los cuidados no remunerados, ¿no? Que como sabemos, el trabajo del cuidado no remunerado, lo que están haciendo las mujeres en la casa, bueno, digo las mujeres porque la mayoría de ese trabajo, que es como los 3/4 partes de este trabajo a nivel mundial, se hace por las mujeres. Y esto tiene un impacto muy importante sobre el trabajo, sobre la participación primero de la mujer en el mercado laboral, si está trabajando, sobre la calidad de su trabajo, sobre los sectores que ella está participando y sobre cómo su trabajo está valorizando. Entonces, sí, esto quería decir que la importancia de este tema por la mujer trabajadora es muy crucial, pero también, como también ha mostrado la pandemia del COVID-19, la importancia de los cuidados, no solo por la mujer, pero incluso por los hombres y la sociedad para el funcionamiento de nuestras sociedades, de nuestras economías y de nuestras, y el mundo de trabajo en general, ¿no? Porque si las mujeres no hacen el trabajo en casa de cuidado, no remunerado, la sociedad no puede funcionar tampoco la economía. Entonces, el tema económico lo hemos
sí, hemos tratado de demostrar también la importancia de cómo podemos revalorizar todo el trabajo que se ha hecho de los cuidados pagado y no pagado, ¿no? Entonces, dentro de nuestra campaña, que el título en general de nuestra campaña es Invertir en Cuidados, es la importancia de del reconocimiento de su trabajo, el trabajo pagado, bueno, de los trabajadores de los cuidados, pero el reconocimiento también de los cuidados no remunerados y la importancia que tiene este trabajo en la familia, en la sociedad y en la economía. Por ejemplo, los cuidados no remunerados representan hay estudios que muestran que representan como 13% del PIB mundial. Y eso representa como 10 billones de dólares de los Estados Unidos al año. Entonces, tiene un valor muy importante. Entonces, desde estos principios, nosotros llevamos campaña por mostrar la importancia de invertir en cuidados. Y cuando hablamos de cuidados, hablamos de todos los sectores que se puede ser salud, el trabajo infantil, trabajo con los mayores, con los adultos mayores. Entonces, lo más inclusive sí que puede como sector de cuidado. Y la importancia de también, al mismo tiempo que los gobiernos tienen que financiar una protección social y universal con perspectiva de género, y también la importancia de desarrollar políticas que permitan un reparto equitativo de cuidados y trabajo entre hombres y mujeres. Entonces, este tipo de trabajo, este tipo de políticas que necesitamos a negociar como sindicatos en el trabajo. Entonces, toda esta agenda que tiene, por supuesto, el enfoque de invertir en cuidados, y eso va a significar no solo las infraestructuras, de la importancia de crear nuevas infraestructuras que son necesarias, como la pandemia ha mostrado, pero también la creación del empleo decente. Entonces, empleo de calidad y formal dentro de los diferentes sectores de cuidado. Y lo que toda esta inversión va a aportar en la economía y sobre la igualdad de género. Entonces, quería compartir un poco unos datos que la Organización Internacional del Trabajo había preparado y mostrado en un informe que ha publicado en 2018, que dice que, creo que Jesús y otros ponentes lo han dicho, que lo que estamos mirando es un cambio demográfico enorme, y la OIT dice que para el 2030, y esto es en 10 años desde ahora, es que vamos a necesitar más o menos 300 millones más trabajadoras en el sector de cuidado. 300 millones más trabajadores en 10 años. Y esto lo dice la OIT en un informe que ha hecho hace 2 años. Imaginamos ahora con la pandemia que cuántas más personas vamos a necesitar desde ahora hasta el 2030. Además, en el mismo informe la OIT decía que con los cambios, teniendo en cuenta los cambios demográficos, que vamos a tener 200 millones más de personas mayores y niños que van a necesitar cuidándose, ¿no? Entonces, también la gente que van a necesitar cuidado van a ser mucho más y vamos a tener esta problemática desde ahora en 10 años. Y también creo que la Organización Mundial de Salud ha hecho unas investigaciones que muestran también que especialmente en el sector de salud, en 2030 vamos a necesitar como 40 millones de nuevos puestos de trabajo. Entonces, hay muchos estudios que están mostrando que sí, que hay muy importante tener en cuenta los números, porque así es una manera de también promover nuestras demandas, y es como
es una manera de explicar por qué es tan importante invertir en cuidados y lo que va a significar para nuestras economías y sociedades. Y la CSI, para cómo apoyar los argumentos dentro de su campaña sobre invertir en cuidados, ha hecho 2 estudios en 2016 y en 2017. Y en estos estudios lo que hemos querido hacer es demostrar cómo si un país invierte como en un 2% de su PIB en los cuidados, qué va a significar sobre creación de empleos, sobre las brechas de género. Y estos estudios han mostrado que, por ejemplo, esto va a tener un impacto muy importante sobre la participación de la mujer en el mercado laboral. Entonces, la brecha de género que existe, y esta brecha va a cerrar. Y también esto va a tener un impacto muy positivo, importante en el crecimiento económico. Entonces, la excusa que a veces estamos escuchando de los gobiernos, que si invertimos, ¿no? Invertimos en los cuidados, esto va a tener muchos costos, no es verdad, porque hay muchos ahora investigaciones y estudios que están mostrando que sí, una inversión, por ejemplo, en el caso de los estudios que la CSI ha hecho, una inversión de 2% del PIB de un país va a tener un impacto positivo en el crecimiento económico en esos países, pero también va a tener un impacto muy, muy positivo porque va a contribuir a cerrar la brecha salarial entre mujeres y hombres, va a contribuir a cerrar la brecha de las pensiones entre mujeres y hombres, va a cerrar la brecha en la participación de la mujer en el mercado laboral y en general va a contribuir a la formalización del trabajo de cuidados, porque como lo sabemos, sí, en muchos países se ha hecho por trabajadores del hogar, trabajadores domésticos que no tienen ninguna protección, están haciendo un trabajo informal y sí, y esto va a ayudar a estos trabajadores a tener acceso a empleos decentes y con salarios justos y formales, ¿no? Y entonces esta es la campaña que la CSI está llevando y estamos trabajando, sí, hace 2 años creo, Adriana, tuvimos la primera reunión con las federaciones globales en 2018 y sí, y esperamos que desde este año, como la pandemia ha mostrado la importancia que tienen los cuidados en nuestra sociedad, en nuestras economías, que este trabajo va a tener unos resultados muy, muy importantes, porque ahora vemos que los gobiernos que sí que reconocen la importancia de estos sectores y sí que hay que tomar medidas para formalizar el trabajo, para invertir, tener más trabajadores y sí, para tener impacto, para asegurar que la economía que viene sí, tiene que ser una economía que es más sostenible. Bueno, esto es lo que quería decir y no sé si tienen preguntas ahora o después, pero voy a estar aquí en la reunión con ustedes hasta el fin de la reunión. Gracias. Hola. ¿Me escuchan? ¿Te congelaste, Adriana? Tenés bloqueado el micrófono, Adriana. No.
Bueno, no sé si me escuchan a mí. Le pasaríamos la palabra a la compañera Christy Hoffman, porque se nos ha congelado Adriana. Okay, well, thank you, Hector, for Muchísimas gracias, Héctor, por invitarme a participar en este debate tan oportuno y tan interesante, y sobre todo agradezco a Adriana, mi colega, que lamentablemente tuvo problemas con internet, pero este es el problema de hacer reuniones virtuales. Tengo mucho de lo que agradecer y bueno, voy a celebrar el Día de Acción de Gracias el sábado, así que no estoy interrumpiendo mi celebración. Creo que es un momento oportuno para abordar esta problemática que es tan fundamental para el futuro del trabajo, para el futuro de la humanidad. Y lo felicito por haber abordado esta temática. Estamos preocupados por el futuro post-pandemia, por el futuro en general, dónde van a estar las fuentes de trabajo, cómo podemos salir de esta crisis y bregar por un futuro más sostenible. Dejando de lado la justicia o injusticia en el tratamiento de los trabajadores del cuidado, sabemos que este es un trabajo que va a crecer a ritmo acelerado en el futuro, y no solamente estoy hablando del cuidado domiciliario, pero sí considero que va a ser uno de los que va a tener un crecimiento más vertiginoso. Si hablamos de la demografía, sabemos que nuestras sociedades están envejeciendo. Creo que en las estadísticas vemos que el porcentaje de personas mayores de 80 se va a más que duplicar en los próximos 60 años. Ahora bien, el envejecimiento de la población supone que los servicios de cuidado tienen que estar más centrados en el paciente y por lo tanto va a haber un aumento en la demanda de trabajadores de cuidado domiciliario y por tanto este sector va a crecer significativamente. No sé cuál es la demografía en Argentina, pero supongo que es similar a la de Estados Unidos. Si vivimos más años, vamos a necesitar un cuidado más personalizado y la mayoría de las personas prefieren permanecer en casa tanto como puedan. Y además es menos costoso y es la mejor alternativa. De manera que esto, por supuesto, va a ser viable en la medida que la atención sea adecuada y no sea degradante para los trabajadores de la salud. Hemos visto la catástrofe de los centros geriátricos, de las clínicas geriátricas, y vemos que los trabajadores de estos centros están bajo muchísima presión. Y por el otro lado vamos a ver una expansión en el número de trabajadores domiciliarios. Sabemos que en general los trabajadores son mujeres a tiempo parcial, muchos están en condiciones informales. Aquí hemos escuchado historias de sindicatos que están tratando de formalizar este tipo de trabajo, formalizar las condiciones contractuales, pero lo cierto es que no es la situación que se da en la mayoría de los casos. Adriana se ha vuelto a conectar. Sí, estoy con mi teléfono móvil. Bien. Estaba escuchándote de todas maneras, sí. Bien, entonces cuando pensamos en las condiciones laborales de las trabajadoras de cuidados domiciliados, sabemos que la paga es baja, no tienen protección, en muchos casos no hay ningún contrato laboral. Muchas veces son contratos temporarios, no hay seguridad social ni garantía salarial. Estas trabajadoras son fundamentales, realmente tenemos que abrazar a este tipo de trabajo. Los trabajadores de cuidados domiciliarios son fundamentales, pero sin embargo no reciben el tratamiento que deberían recibir. Entonces es importante identificar que la inversión en este sector es uno de los pasos más importantes que deben dar los gobiernos para achicar la brecha de género. Esto también permite que una cantidad de trabajadoras que muchas veces trabajan de forma voluntaria en muchos países o en la mayoría,
de forma total o parcial. Entonces esto les va a permitir poder incorporarse a la fuerza laboral y al mercado laboral. Vamos a tener más mujeres en el mercado laboral y esto va a mejorar la economía. Quisiera decir que la declaración de la OIT sobre el futuro del trabajo que se adoptó en junio de 2019 explícitamente identifica lograr esta igualdad a través de una mayor inversión en la economía del cuidado. Es el único sector de la economía que ha sido destacado en esta declaración de la OIT y es fundamental para achicar la brecha de género. Y la idea es analizar cuáles son los mecanismos y cómo vamos a hacer para implementarlos y qué es lo que funcionó en otros países, porque queremos transformar una industria, pasar de una industria precarizada e informal a una industria formal. Y como hemos escuchado hoy, puede que no sea un proceso sencillo, pero es el desafío que tenemos que enfrentar, porque el 60% de los trabajadores están en condiciones informales. Entonces tenemos que revertir esto y en el sector de cuidados podemos hacerlo, podemos avanzar en esa dirección. Porque estas trabajadoras no solamente tienen que tener derecho al trabajo, sino además tienen que estar adecuadamente representadas. Es decir, que a través de una voz conjunta podrán defender sus derechos, por eso es que es importante que tengan una convención colectiva que ampare estos derechos. Tenemos que coordinar la acción entre los gobiernos, los empleadores y los sindicatos, y muchas veces también es necesario coordinar con las comunidades de discapacitados y también con las comunidades de adultos mayores y con la sociedad civil. Esto sucedió en Estados Unidos, en donde las negociaciones implicaban a distintos actores de la sociedad, además del gobierno. Esto es posible, se reduce a voluntad, porque como dijo Adrián, el cuidado domiciliario en general está financiado parcialmente por el sector público y tenemos que hacer un seguimiento de ese dinero, a pesar de que este dinero, hay que ver si este dinero va directo al cuidador o si el cliente paga y luego es reembolsado por el Estado. Entonces hay que ver de dónde surgen estos fondos destinados a cuidados domiciliarios. Tenemos que respaldar a las trabajadoras, tenemos que velar por este elemento fundamental del cuidado de la salud público. Hay que analizar la estructura del vínculo entre el cuidador y el empleador para beneficio de ambos. El primer paso es formalizar el vínculo laboral. Esto puede requerir incentivos para que estos cuidadores se inscriban. Puede que sea necesario que se inscriban para recibir subsidios del gobierno, para que puedan acceder a capacitación y desarrollar sus capacidades y sus conocimientos. Y creo que vincular estos fondos a la formalización y al registro es fundamental. Ahora permítanme hablar de la experiencia de Estados Unidos. El video lamentablemente no tenía una buena calidad de sonido, pero en su momento, cuando SIU ganó la batalla en materia de cuidados domiciliarios, recuerdo la euforia. Esto era en 1999, cuando 75.000 trabajadores y trabajadoras nuevas ganaron una elección. En Estados Unidos no se gana una elección sin que medie el proceso habitual y sin embargo en este caso se incorporaron 75.000 personas a un sindicato y en este momento entonces pudieron votar para poder sindicalizarse. Esto ha sido un logro significativo y transformó el sector y la industria de cuidados domiciliarios. En ese modelo, el cuidador trabaja directamente para el empleador, que en general era un miembro de la familia, y el miembro de la familia recibe el reembolso por parte del Estado. Y en ese momento no había un salario mínimo obligatorio. Algunas personas, algunos trabajadores recibían $1 por hora, que está infinitamente por debajo del salario mínimo vital.
Y lo cierto es que tenían condiciones de esclavitud y en general la mayoría de las prestadoras eran mujeres negras. Estamos hablando de la década del 90 y la cantidad de personas que recibía cuidados domiciliarios se duplicaba año a año. Entonces pasaba de 40.000 a 80.000 a 160.000 simplemente en un único condado. Entonces era un crecimiento exponencial y esto lo hemos visto en muchos países. Y llega hasta un punto a partir del cual crece vertiginosamente. Y lo cierto es que los cuidadores no podían conformar un sindicato y si querían, no podían porque no tenían o un empleador o carecían de colegas y evidentemente no se pueden sindicalizar en forma individual e independiente. Entonces, se vieron forzados también a involucrar a la comunidad de personas discapacitadas y, por ejemplo, el Estado de California decidió crear a un empleador, que es una autoridad pública, que es una entidad independiente del Estado. Y entonces cualquier persona que quería recibir reembolso del Estado por estos servicios de cuidados domiciliarios tenía que estar empleado a través de esta entidad. Y al estar empleados tenían derecho a votar si querían sindicalizarse o no. Lo destacable es que estas trabajadoras siempre habían estado trabajando en forma individual y no habían formado parte de un colectivo, pero el 99% votaron que sí querían sindicalizarse y esto ha sido un logro significativo. Y luego, en 1999, pudieron tener la primera convención colectiva y desde entonces han mejorado los estándares. Pero esto no se limita simplemente a negociar con una autoridad pública que a su vez recibe fondos del Estado. Esto exige poder político y el punto importante es que esta estructura no tiene que ver solo con el empleador, sino también con el poder público. Hoy en día hay 750.000 empleadores de cuidados domiciliarios, 75.000 y en California, y este ha sido el mayor crecimiento de sindicalización desde la década del 90. Ahora, de este número de empleados, algunos están empleados por autoridades públicas y otros privados. Esto significa que trabajan por otra entidad, es decir, una empresa privada que es contratada por el Estado. Se lo llaman prestadores independientes, pero lo cierto es que no hay una diferencia sustancial entre ambos modelos. En cualquier caso, hay un empleador off the record y uno de algún modo está negociando con el empleador. Y creo que este es el punto fundamental. Todos estos trabajadores y trabajadoras han luchado por este salario mínimo de 15 dólares a la hora. Y hay esperanzas de que esta nueva administración de Biden invierta en cuidado de personas mayores y genere 3 millones de puestos de trabajo. Esperamos que esto sea así, que la legislación acompañe. Y lo importante es que estas trabajadoras van a poder estar formalizadas y van a poder sindicalizarse. Entonces, estos son los puntos fundamentales. Cómo podemos avanzar para poder tener una relación contractual y para acceder a las convenciones colectivas de trabajo. Quisiera también mencionar la experiencia de Nueva Zelanda porque ellos tienen una labor interesante en este sector. Se han dado cuenta que las tarifas eran muy inferiores al salario recibido por un hombre con cualificación similar. Entonces esto tenía que ver con equidad de paga y no igualdad de pago. Es decir que si alguien tiene mi misma cualificación y está recibiendo una paga distinta, es injusto, eso no es equitativo. Entonces, fueron a juicio, ganaron el caso y este ha sido una causa revolucionaria. Lograron igualdad de pago para todos los trabajadores de cuidados domiciliarios. Y durante estos últimos años
han podido trabajar para que se les garantizaran horas de trabajo. Y también pudieron recibir pago por viáticos y siguen avanzando y están haciendo un seguimiento de los fondos públicos, pero también están mejorando otros estándares y condiciones de trabajo. Quisiera hacer énfasis en la formación, porque esto se mencionó, pero lo cierto es que muchas veces se asume que simplemente estos trabajadores son contratados para hacer tareas domésticas, limpieza y demás. Pero lo cierto es que no son enfermeras tampoco, pero pueden recibir formación para poder cuidar de las personas a cargo, que tomen la medicación, por ejemplo. Y ha quedado demostrado que un cuidador capacitado puede salvar al sistema hospitalario. Yo conozco una trabajadora de cuidados domiciliarios y lo cierto es que ella estaba a cargo de mi madre y yo tenía confianza ciega en esta trabajadora. Realmente ha sido fundamental para la calidad de vida de mi madre. Entonces, creo que tenemos que priorizar, profesionalizar esta labor, tenemos que regularizarla y formalizarla, no tenemos que considerarla simplemente como personal doméstico porque son mucho más que ello. Necesitamos verlos como una pata importante del sistema sanitario. Y esto es sumamente importante, no solamente para la integridad de las trabajadoras y los trabajadores, sino porque realmente incluso los usuarios necesitan que estén capacitados y esto sería un beneficio para todos. Si organizamos a los trabajadores domiciliarios, entonces vamos a tener una oportunidad de formar y convocar a una cantidad de trabajadores, sacarlos de la informalidad y en algunos casos de la marginalidad. Sé que Argentina tiene mucha experiencia en cuanto a convenios colectivos sectoriales y sé que tienen un marco, un contexto político favorable, así que es un momento propicio para lograr estas condiciones y avanzar en estas direcciones. Así que sé que hay mucho trabajo que se está realizando, así que muchísimas gracias por invitarme y esto sería todo. Gracias. Gracias, Cristi, excelente como siempre. Y bueno, feliz Día de Acción de Gracias para ti y para Alan. Muchas gracias por tu intervención. Quiero decirles que si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerlo a través del chat y la vamos a dirigir a cualquiera de los compañeros, compañeras que estuvieron haciendo uso de la palabra. Ahora le voy a dar la palabra a la compañera Pamela Ares, es subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Ministerio de Trabajo de la República Argentina. Muchísimas gracias, Pamela, por estar con nosotros. También con ella hemos tenido una reunión muy fructífera, así que estamos esperando con mucha ansiedad tu intervención. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Saludo en primer lugar al compañero Héctor Daer. Me parece fundamental abrir estos espacios de discusión, que son espacios de discusión intelectual, política, sindical. No hay forma de llevar adelante una política pública sin estos espacios donde podamos nutrirnos de las experiencias internacionales. Muchas gracias a Adriana también y también a Mónica, con quien participamos de una reunión y estuvimos trabajando en el Ministerio de Trabajo. Aprovecho también esta oportunidad para celebrar que nos estén acompañando tanto Virginia Franganillo como Jorge García Rapp, que son dos personas expertas que en nuestro país, les comento para los invitados y las invitadas internacionales, están participando ad honorem de la comisión relatora del proyecto de cuidados, y es muy importante porque que estén participando en esta conferencia, en este Zoom, en este intercambio, significa que van a volcar seguramente lo que se esté conversando aquí en esa comisión. Bueno, en primer lugar quisiera tomar un poco lo que planteó Cristi Hoffmann, porque creo que sí me gustaría dejar en claro que nosotros sentimos que más allá de estar atravesando esta tremenda pandemia, esta crisis sanitaria, donde además, como todos y todas ustedes saben, y
y los compañeros y las compañeras de sanidad saben, son la primer pantalla de este tremendo virus y esta pandemia, donde ha dejado de manifiesto la importancia de los y las trabajadoras de la sanidad para nuestra sociedad. Muchas veces estas crisis, en este caso obviamente es sanitaria y es epidemiológica, pero también es social en los países como los nuestros, que están permanentemente luchando por salir de situaciones de extrema vulnerabilidad, dejó de manifiesto este trabajo, la importancia de este trabajo, y también la importancia del trabajo del cuidado, ¿no? Entonces sí quiero decir que para nosotros la presidencia de Alberto Fernández y el liderazgo de Alberto Fernández es fundamental para abordar, como ha sido su compromiso, desde no solo en campaña, pero sino desde el día 1, contarles que hay hitos que se han llevado adelante, y que siempre que un gobierno peronista, y déjenme decir esto porque sí es importante, estuvo gobernando la Argentina, avanzamos en los derechos, no solo de los trabajadores y las trabajadoras, sino también en materia de cuidados. Nuestra referente histórica, Eva Perón, y la querida Delia Parodi, que fue una de las primeras legisladoras nacionales, que era de origen pampeano, ya empezaron a abordar el tema del trabajo, del cuidado, y lo que significó eso para nuestro movimiento político. Estoy hablando de principios de los años 50, como para dejarlo en un contexto, ¿no? Un poquito antes. Pero después, y esto es importante, escuchaba a Jesús contó, y me pareció muy interesante escuchar de Jesús su experiencia, que es la experiencia de miles de compañeros y compañeras trabajadoras, sobre todo en España. ¿Qué nos pasó a nosotros como hitos concretos y políticos que antes de entrar al tema del cuidado in situ, yo quiero poner en contexto? 2004, presidencia de Néstor Kirchner, y entonces en ese momento se dio una moratoria previsional, algo muy importante para nuestro país, donde en esa moratoria cientos y miles de mujeres a lo largo de todo el país que habían trabajado sin estar registradas, por supuesto, sin la posibilidad de estar agremiadas, porque de la mano de la formalización y del registro viene la posibilidad de agremiarse, entrar en una moratoria previsional, cientos de mujeres que habían trabajado limpiando, como ustedes bien marcaban, pero lo que nos convoca en este Zoom es cuidando en muchas casas, en marcos domiciliarios y domésticos, sin haber tenido nunca la posibilidad de estar registradas. Eso fue un hito muy importante, que por supuesto quienes estaban trabajando en el marco, y como lo sabe el compañero Daer, pero también las compañeras y todos los que aquí se encuentran presentes, no era lo que ocurría en el marco de la sanidad, pero sí era lo que ocurría dentro de los domicilios de tantas familias argentinas, donde estas trabajadoras no habían históricamente tenido la posibilidad de estar registradas y que se les haya reconocido su trabajo. Entre ellas, y siempre me gusta contar, el caso de mi abuela, ¿no? Porque así como Cristi contaba cómo habían cuidado a su madre, mi abuela ha cuidado a muchas personas, y esta moratoria previsional le dio esa oportunidad, la de tener seguridad social, la de tener la dignidad de, como nosotros hablamos, ¿no? Nosotros decimos trabajo digno en Argentina. Sabemos que OIT plantea el trabajo decente, pero nosotros decimos trabajo digno porque es una consigna de nuestro movimiento político. Y Alberto Fernández hizo, en este breve tiempo, nuestro gobierno hizo algunos hitos que son muy concretos. La creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. ¿Y por qué lo traigo aquí? Porque para mí el trabajo del cuidado, para nosotros, para el Ministerio de Trabajo, para nuestro ministro Claudio Moroni, el trabajo del cuidado obviamente es un trabajo altamente feminizado. Lo sabemos, esto, y conversábamos en la reunión que tuvimos tanto con Mónica como con Adriana, y lo acaba de decir Héctor. ¿Por qué tiene que tener una visión de género? Y porque la mayoría de las trabajadoras, tanto del cuidado como de la sanidad, son mujeres. Entonces, cuando discutimos equidad en el salario, como bien lo decía Cristi, estamos discutiendo igualdad de género. Pero que un trabajo esté altamente feminizado y que tengamos que discutir equidad y derechos con perspectiva de género, no significa que ese sea el núcleo central desde donde tenemos que discutir los derechos. Porque en el trabajo del cuidado no solo entra la perspectiva de género, que entra en la mayoría de los trabajos, pero sobre todo en este, sino que tenemos que pensar qué ocurre en este contexto, ¿no? Se paró, y nosotros acá en Argentina, con las medidas que se tomaron, las medidas sanitarias, muchos trabajos pararon, pero sabemos que el trabajo del cuidado no paró, y el trabajo de la sanidad mucho menos, ¿no? Entonces, en este contexto que se está discutiendo, se crea el Ministerio de las Mujeres, se crea el área del cuidado, esto motiva y motoriza a que, por ejemplo, se esté llevando adelante, como yo bien nombraba, 2 personas que están aquí presentes, una comisión relatora para escribir y proponer al Congreso de la Nación, que es quien tendrá la potestad, y además es su obligación la de legislar,
un proyecto de sistema integral de cuidados, ¿no es cierto? También se creó una mesa interministerial de cuidados. ¿Desde dónde? Desde el Ministerio de Trabajo estamos participando, somos parte, pero a nosotros nos interesa fundamentalmente desde este ministerio dejar en claro como algunos puntos, porque está claro, y ahí nombraban más adelante, un poquito antes, mencionaban el trabajo no remunerado. Nosotras y nosotros no tenemos ninguna duda que el trabajo que se realiza dentro de nuestros hogares es trabajo, pero es trabajo no remunerado, ¿no? Y no entra dentro de la categoría del trabajo profesional. Y esta me gustaría que sea mi aporte, recogiendo los aportes tan interesantes que han hecho antes que yo. Bueno, María lo planteó a esto, hay trabajo no remunerado, sabemos que esto tiene que ver, y la OIT claramente lo ha dejado de manifiesto en ese informe que tanto nos ha servido para replantearnos el cuidado antes de la pandemia, y la pandemia llegó para que tengamos que tener estas mesas de diálogo, y definitivamente pongamos el cuidado en el centro de la escena de la política pública, de la protección social y de la profesionalización. Pero no todos los cuidados son lo mismo, no todos los cuidados tienen iguales competencias, no todos los cuidados tienen la misma discusión en tanto al tipo y la forma de trabajo, ¿no? Y hacia aquí vamos, y este era mi aporte, y brevemente lo que yo me quería, lo que me anoté para discutir. Hay cosas que se sostuvieron, y así como está la posibilidad de discutir en la Comisión Interministerial de Cuidados en la República Argentina de manera institucional, nosotros desde el Ministerio de Trabajo sostuvimos, por ejemplo, y ahí lo tenemos a Héctor, que él puede dar cuenta, no desde un rol del Sindicato de la Sanidad, sino ya con la Confederación Federal General del Trabajo, sostuvimos la discusión de paritarias, con un promedio de paritarias al 34% de promedio para todos los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina. Se sostuvo y se votó y se aprobó el salario mínimo vital y móvil. Esto es algo que hace muchos años que en nuestro país no pasaba. ¿Por qué pasa esto? Porque hay un diálogo abierto entre las centrales obreras de nuestro país y nuestro gobierno, pero también con los sectores empresariales. Y ustedes me dirán, pero Pamela, ¿y esto qué tiene que ver con el trabajo del cuidado? Todo, porque si nosotros logramos profesionalizar y jerarquizar las trabajadoras o el trabajo del cuidado, vamos a darle a estas trabajadoras la posibilidad de estar registradas, de entrar en el circuito de la seguridad social, de entrar en el circuito de los derechos que te da estar formalizado dentro de tu trabajo, y les va a dar además a nuestras trabajadoras la posibilidad de agremiarse. ¿Qué significa la posibilidad de agremiarse? La posibilidad de agremiarse va a significar justamente que puedan tener sus representantes discutiendo paritarias, discutiendo en los institutos que para nosotros son realmente los institutos donde se han avanzado, la mayoría de los avances en los últimos 4 años, que ha sido muy difícil y muy adverso, sobre todo para los trabajadores y las trabajadoras, fueron los convenios colectivos de trabajo. El Instituto del Convenio Colectivo de Trabajo es sin duda desde donde se han dado los avances más significativos, y como todos ustedes saben, Argentina es el tercer país que ha ratificado y que ha votado el convenio 190 de violencia y acoso laboral, que es muy importante porque en Argentina, digamos, se ha avanzado mucho antes de ratificar el convenio 190 a través del Instituto de los Consejos de los Convenios Colectivos de Trabajo, por ejemplo, en licencias por violencia, por ejemplo, en licencias por cuidado. Entonces, estas situaciones que se avanzan porque hay quienes defienden a las trabajadoras y a los trabajadores frente a los empleadores, se sientan a discutir, defienden, dialogan y llegan a un acuerdo, no es posible si no trabajamos en la profesionalización y en la jerarquización del trabajo del cuidado. Desde el Ministerio de Trabajo, a través de la Secretaría de Empleo, se está trabajando junto a la OIT en la actualización de algunos manuales que tienen que ver con la profesionalización y la capacitación del cuidado. ¿Eso es suficiente? No, no es suficiente. Nosotros tenemos la obligación de crear una política pública que profesionalice de norte a sur en nuestro país la profesionalización de esos cuidados que se realizan dentro de los domicilios, que para esto nos llamamos aquí a reflexionar, que por supuesto, como se ha dicho, muchos de esos cuidados tienen que ver con cuidados vinculados a la salud, con cuidados vinculados al orden de la sanidad, y es importante que las trabajadoras que estén tomando esa responsabilidad y los trabajadores tengan formación. Muchas veces esta es la diferencia entre la vida y la muerte en muchos domicilios, y esto que parece drástico no lo es, porque
dejamos, y como bien lo decía Cristi, a mí hay algo que hace muchos años, cuando abracé el tema de los cuidados, me hizo siempre ruido, que fue la condición que me lleva a mí, ¿qué decisión he tomado yo para contratar personas que trabajen dentro de mi casa, cuidando justamente a lo que yo más quiero, que son mis hijos? Y hoy no tenemos absolutamente ningún parámetro formal más que esa intuición de que alguien te cae bien o no para contratarlo, ¿no? Después está la obligación de nosotros, las empleadoras o los empleadores. La profesionalización, la jerarquización y el registro desde el Estado como política pública, como mapeo de todas aquellas trabajadoras, junto con los sindicatos, junto con todos esos espacios que estén trabajando para formar y profesionalizar y registrar quiénes son esas personas que se pudieron capacitar para acceder luego a un trabajo formal, nos parece fundamental. Hoy en Argentina, tristemente, sabemos que aproximadamente el 76% de las trabajadoras que hoy están en el marco de casas particulares están no registradas. Y sabemos que si algo nos dejó la pandemia y sobre lo que vamos a tener que trabajar, es que aumentó la informalidad dentro del trabajo. Como ustedes saben también, la informalidad en el trabajo afecta directamente a las mujeres y a las y los jóvenes. Entonces, si no trabajamos mancomunadamente en un diálogo tripartito, pero también pensando en la economía social, pensando en que hay muchísimas cooperativas que hoy están sosteniendo y trabajan del cuidado, pensando en qué ocurre, y no es lo que nos convoca aquí, pero sí lo quiero dejar manifestado porque es importante, qué ocurre con aquellas trabajadoras que de manera informal están realizando también tareas de cuidado, que también tendrían que estar profesionalizadas y también tendrían que tener una mirada desde la sanidad en espacios comunitarios. ¿Qué ocurre con aquellas trabajadoras que hoy están sosteniendo a cientos y miles de niños y niñas en espacios comunitarios y que también tendrían que tener los saberes que esperamos para las trabajadoras dentro de los domicilios, ¿no? Este es el debate que nos debemos dar. Yo quería dejar manifestado esta posición. Esto es lo que estaremos trabajando, trabajar en aumentar el registro, trabajar en dar estas discusiones, trabajar en tener profesionalización y jerarquización del trabajo del cuidado, que ni más ni menos sostiene nuestra vida. Porque ustedes saben que así como los recursos naturales sostienen el planeta, y esta pandemia lo dejó de manifiesto, el cuidado de las personas están en la base de las pirámides, son los menos remunerados y son los más invisibilizados. Así que, bueno, muchísimas gracias. Esta ha sido mi participación en nombre del Ministerio de Trabajo de la República Argentina, pero les mando un fuerte y caluroso abrazo a muchos de los compañeros y las compañeras que estoy viendo, y celebro este encuentro. Y quedo a disposición para las preguntas, como se ha dicho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Pamela. No veo preguntas, así que si les parece, si no hay preguntas, yo le pediría a Héctor que concluya y que cierre el evento, agradeciéndoles muchísimo a todos y a todas la participación y las contribuciones, que seguramente van a seguir. Bueno, Héctor. Gracias, Adriana. Primero que nada, decir lo enriquecedor que fue todo el debate, todas las conversaciones. Nutrirnos de diversas experiencias nos va a hacer equivocarnos menos en el momento de la síntesis. Hay una coincidencia muy grande en todo el mundo, ¿no? Lo manifestaba Cristi, Adrián, Jesús, digamos, todos los compañeros y compañeras, Perangelo, que hablaron desde distintas latitudes, en una cuestión muy fina entre el trabajo de cuidados y la precarización de los trabajadores y trabajadoras. Me parece que ese tiene que ser una mirada de salto cualitativo para resolver. Yo les cuento que nuestra organización, que articula a la totalidad de los trabajadores de sanidad de nuestro país, del sector público y del sector privado, tenemos una mirada de articular no solo la representación sindical, sino de articular
una mirada de condiciones de trabajo, de condiciones salariales y por sobre todas las cosas, de registro profesional para generar condiciones salariales y laborales óptimas, que tienen esta doble mirada. Tienen la mirada de resolver la cuestión social de quienes necesitan de esos cuidados y no los obtienen porque no tienen posibilidades, o por el otro lado, también resolver las cuestiones de precariedad que tienen la mayoría de las compañeras y compañeros que realizan esta tarea. Bien lo dice la compañera Pamela, funcionaria del Ministerio de Trabajo, que compartimos con ella que este es nuestro gobierno, ¿no? Así lo sentimos, y por eso esta idea que vino postergada durante mucho tiempo, cuando empezó a formarse ya la idea de que había un cambio político en nuestro país, ahí empezamos a pensar también en esta articulación de sindicalizar, de registrar, de formar profesionalmente a todas estas compañeras para generar estos horizontes que yo estaba remarcando. Por supuesto que a uno le vuela la cabeza cuando María de la CSI nos dice que ante una propuesta del 2% de inversión del Producto Bruto Interno, ¿no? Tiene una relación directa como impacto económico, como impacto social, pero que genera dos cosas también, ¿no? Achica las brechas entre remuneración y calidad de trabajo entre hombres y mujeres. Me parece que por eso el combo con el que miramos, el universo con el que miramos este tema, es de una amplitud muy grande, y por eso nos pone contentos que podamos coincidir y tener experiencias similares o iguales con el resto del mundo. Pamela, hablaste de cuidados integrales. Yo sé que eso es lo que se está observando con mayor énfasis, con un prisma muy amplio. Nosotros queremos aportar en una parte muy grande. No quiero tener la soberbia de pensar que puede ser quizás la más importante de esa parte de cuidados, que tiene que ver con los adultos mayores, tiene que ver con las capacidades diferentes, etcétera, etcétera, porque van acompasadas de una determinada formación que nosotros también nos proponemos ser la articulación de esa formación, ¿no? Así que en este sentido, no solo estamos proponiendo, ¿no? Un avance que, bien lo decía Cristi, en algunos lugares se llevó hace muchos años, en Europa es desigual, en otras latitudes se fue dando, pero que en Argentina es necesario que lo estemos dando en estos momentos. Quiero reconocer a dos personas que las nombró Pamela. Uno es el compañero Jorge Rapp, que es un especialista que reconoce y estudia la legislación comparada de todo el mundo, que es propuesto por el Ministerio de Trabajo en la comisión que mencionaba Pamela, y la otra, que la vi durante toda la charla, que es una compañera
pionera en nuestro país de gestionar, de promocionar todo lo que tiene que ver con las políticas de género, cuando todavía no teníamos ese aluvión cultural de cambio que tenemos en estos días en Argentina y en el mundo. Por eso, no solo le agradecemos que esté presente, sino que le reconocemos en su militancia política y social, haber sido una de las pioneras en el tratamiento de estas políticas de género. Por supuesto, agradecer a todos los que hablaron. Para nosotros son pasos fundamentales. Recoger todo esto, sintetizarlo y también que acompañe nuestra propuesta ante el poder ejecutivo de nuestro país y que la podamos incorporar también al debate nacional que se está dando sobre esto. Así que no me queda mucho más que reiterar infinitos agradecimientos para todos y todas, por la permanencia, por haber estado y porque nos llenaron un poco más y mucho la cabeza de ideas. Así que gracias a todos, creo que hasta acá llegamos con un éxito importantísimo para esta jornada que nos propusimos. Bueno, nos saludamos entonces y desbloqueamos. Un abrazo. Chao, Abrazo, hasta luego. Héctor, Adriana. Thank you, Hector. Thank you, Adiós. Adriana. Chao, chao. Gracias a nuestras compañeras y compañeros del exterior. Fue muy interesante, muy interesante. Gracias, Héctor, Adriana, Pame. Ahí está Virginia, que la estábamos Y por más logros, no contaste el lanzamiento que hicieron de formación de 60.000 enfermeras y enfermeros. Es un hito eso en el país. Faltó contar eso. Bueno, Eso fue tenés falta. razón. Vamos Bueno. avanzando aceleradamente, vamos. Chao, gracias a Chao, todos. compañeras, para todos. compañeros. Adiós. Adiós. Buenas Adiós, tardes. Adriana, gracias por todo. Excelente. Adiós, No, Héctor. gracias a vos. Mónica. Chao, Adiós. hasta luego. Gracias. No puedo trabajar.